también en Chía, en Cotas, Esquilé, Soacha, Usme. Hay una cantidad de procesos que hace unos 40 años aún no existían, pero porque no existieran no significa o no implicaba esto que los muiscas no existiéramos, sino desde hace unos 40 años para acá empezó un proceso ya político mucho más fuerte de recomposición cultural y lingüística de nuestro pueblo. Entonces era importante también saber qué conocían o qué conocen ustedes acerca del pueblo y la cultura muisca. Yo vengo del territorio de Boyacá, como les decía, donde también existen unos procesos políticos, sociales, comunitarios también, donde existen unos procesos de autorreconocimiento, de reetnización, como le llaman a veces los antropólogos o los investigadores, a lo que viene sucediendo un poco con nuestro pueblo. Me gusta hablar más de un proceso de recomposición, de un proceso de reunirnos, de recuperarnos, de reencontrarnos también con usos, con costumbres, con memoria, con lengua, con palabra. Y en este caso, buenos días, en este caso pues la idea es que también hoy vamos a conocer un poquitico, porque es un mundo muy complejo, muy profundo, muy extenso, y soy también una persona joven, me queda camino por delante para también aprender sobre el tema de las medicinas, sobre las plantas de poder. Entonces, a grandes rasgos, eso era como algo que quería comentarles un poco para introducir este espacio del día de hoy. Creo que bueno, también no me presenté muy bien ahorita, yo también soy docente e investigador de lengua, cultura y etnohistoria muisca. Me dedico también a trabajar en el proceso de revitalización de la lengua y la cultura muisca, pero también me dedico a investigar y a trabajar otros pueblos indígenas de la misma familia lingüística o del mismo grupo cultural que los muiscas. Pueblos como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos indígenas Sugua, por ejemplo, de Boyacá, Santander, Casanare. Entonces, aquí también en este espacio pues hay estudiantas que hacen parte pues también de unos procesos de formación que he ido desarrollando desde hace algunos años. Entonces también me faltó decir eso, y le agradezco a Tatiana también y a los otros dos compañeros que han hablado un poco del tema, porque sí, estaba como en tanto afán que se me había pasado. Entonces, para empezar, creo que ustedes en sus hogares les han acostumbrado que cuando uno llega saluda, ¿no? Se presenta, pide permiso. Entonces para mí es importante que primero nos levantemos, nos dispongamos para hacer un espacio de saludo al territorio donde estamos. Por favor, si tienen los celulares con sonido, lo puedan apagar o le puedan quitar el sonido. La idea es que tratemos de hacernos en círculo. A mí me gusta que nos formemos en círculo porque rompemos como con esas dinámicas tradicionales como de formación o de educación en las que nos han criado. El profe está adelante y los demás por allá al fondo. Entonces tratemos de hacernos en círculo. Buenos días. Por favor, que no le demos la espalda a nadie. Despojémonos de nuestras posesiones, al menos podemos dejarlas en el piso. Estamos en un espacio donde la idea es que nos soltemos. Hay posibilidad de alimento, de medicina, en lo que tienen en sus manos, pero que en esa semilla ustedes ofrenden también a la tierra, cuiden esa semilla, y esa intención, ese permiso, ese saludo a este territorio y a todo lo que le rodea, puedan también verlo crecer en esa semilla que acabé de poner en sus manos. Es una forma de pedir permiso, es una forma de hacer tamsa, que es como en lengua muisca le llamamos a la ofrenda, o también como se le diría al tributo, pero me gusta más ese significado de ofrenda. Hay tamsa en sus manos, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, porque el tiempo es corto, la idea es que nos presentemos así, pero ¿quiénes somos? ¿Por qué vinimos? Y empezamos, ¿vale? Entonces, yo ya me presenté, pero igual creo que otras personas acaban de llegar. Yo soy Manuel Gómez Aguaquiña, soy muisca del territorio de Pachavita, Boyacá, y estoy aquí por ustedes, estoy aquí por este espacio, y estoy aquí porque también la medicina en nuestro pueblo se transmita, se fortalezca, se dignifique y se respete y no desaparezca. ¿Quién quiere empezar? Rápidamente, porque tenemos hasta la 1. A dibujar. ¿Cuántos aquí saben dibujar? O más o menos como que se mueven en el tema de la ilustración. Levanten la mano sin pena. Los que saben. Los que creen que saben. Los que no saben. Bueno, vamos a aprender. La idea es que con este taller que les voy a plantear, apelemos primero a la memoria. Que tan bien conocemos unas plantas, que tan bien las recordamos, que tan bien las tenemos en nuestra memoria, para también representarlas en el papel.
Y es también un reto para ustedes. ¿Realmente conozco esas plantas? ¿Las he visto? ¿Cómo son las flores o sus frutos? Porque mucho del conocimiento que existe alrededor de las plantas, como de muchas otras cosas, para los pueblos indígenas es un conocimiento que llega a través de lo que estamos haciendo el día de hoy. La palabra, la oralidad. Tal vez hoy en día pues uno puede consultar 150 especies útiles de Bogotá y encontramos un manual con fotos, con escritos, con bibliografía, pero el saber que muchas veces tenemos hacia un territorio, hacia sus plantas o sus animales, es algo que hemos aprendido por nuestra familia, por nuestros padres, nuestras madres, el abuelo, la comunidad, el mayor, el sabedor, la sabedora. Entonces también la idea es que apelemos un poco a la memoria y nos descachemos también si no tenemos ni idea de cómo representar las plantas de las que les voy a mencionar. La idea es que podamos dibujar varias plantas a memoria y después les voy a mostrar las plantas para que más o menos veamos si nos descachamos o no nos descachamos. Algunas plantas de poder para nuestro pueblo son, por ejemplo, el borrachero. ¿Alguien conoce en lengua muisca cómo le llamamos al borrachero? ¿Saben cómo se le llama? Ejeque. ¿Alguien más? ¿Concuerdas? ¿Otros nombres que tiene el borrachero, aparte de borrachero? Cacao sabanero, dime. Ayahuasca capi. Ok. Campanero, campanero. Campanero. Bueno, entonces lo que van a hacer, recuerden, vamos a hacer este ejercicio como si fuésemos parte de la expedición botánica. En cada hojita vamos a dibujar la planta, poner sus nombres comunes, los nombres que conozcamos de esa planta, algunas de sus propiedades, lo que recordemos de ellas, lo que hayamos escuchado, lo que hayamos visto, lo que hayamos leído. Creo que estamos como un poquitico atrasados con el tema del material, pero sé que puedo apelar a la solidaridad de cada uno y de cada una. ¿Quiénes no tienen hoja o tienen esfero o lápiz para dibujar? ¿Algún compañero solidario o compañera solidaria que pueda compartir hojitas y yo puedo compartir lápiz? Recuerden no llevarlas a la boca. Si quieren guardarlas, también lo pueden hacer. Mírenlas, huélanlas, a la boca no, por favor. Mira. Dale, mira. ¿Cuál será esta? De estas. Les iba diciendo, Salvia. los borracheros son plantas de la familia de las solanáceas. La uchúa, la papa, la yerba mora. También, por ejemplo, el tabaco es otra planta de la familia de las solanáceas. Esas plantas que ustedes están viendo acá son borracheros. Los borracheros son parte de otro género de plantas que son las brugmansias. Los borracheros son plantas muy interesantes porque los pueblos indígenas que las utilizan, no solamente los muiscas, sino también desde el sur del país, incluso en lugares mucho más al sur de América del Sur, las utilizan con varios objetivos o con varios fines. El borrachero es una planta que siempre está asociada a la espiritualidad, a lo ritual. Lamentablemente es una planta a la que se le ha asignado esa categoría maliciosa de que se usa solo para drogar, para robar, que es una planta que enloquece a las personas, es una planta de un poder muy grande. Y eso implica que aquellas personas que trabajamos o trabajan con el borrachero debemos prepararnos y tener mucho cuidado con él. Su espíritu es muy fuerte. Es una planta que generalmente yo utilizo para trabajar fuera del cuerpo, es decir, de uso externo. Hay personas que la utilizan ya para tomar o para consulta, en el caso de algunos médicos tradicionales en el Valle de Sibundoy, que consumen las hojas de borrachero o las raíces o las semillas o las flores tomadas para hablar con los mayores, con los difuntos, con los antiguos. En mi caso y por la relación que tengo con el borrachero, con el tejeque, es una planta de mucho cuidado. Para mí siempre prefiero dejarla como uso externo. Algunas propiedades que tiene. Fuera del cuerpo, el borrachero o el tejeque es una planta que se utiliza para aliviar los dolores muy fuertes.
los dolores de articulaciones, los dolores, por ejemplo, cuando uno llega a cierta edad, que ya para todos vamos para allá, que la cadera, que la cintura, que las coyunturas, que las rodillas, para trabajar con dolores de articulaciones, pero también con dolores muy fuertes, con espasmos. Por ejemplo, para las mujeres, con el tema de la menstruación también, se utiliza para calmar los dolores menstruales, los cólicos también, siempre de uso externo. Generalmente se aplica con la mano al descubierto o con un algodón en círculo sobre los lugares donde se aplica. El borrachero es una planta maravillosa, lamentablemente muy desconocida en su diversidad. Y ahora bien, ¿por qué los borracheros pueden llegar a tener esas formas y esos colores? O esas tonalidades, digamos, de verde, esas formas de hojas. ¿Alguien sabe por qué? Por evolución, dependiendo del sitio donde están, Ujú. pueden tomar algunos insectos, las pueden maltratar allá que no las maltratan acá, y pues por eso pueden ser las diferencias entre unas y otras. Interesante, vamos a escuchar a alguien más. Por el poder que tienen, Por el poder que tienen. tienen mucho poder. Ujú. Porque el poder no es que sirve para muchas cosas, sirve para el bien y sirve para el mal. ¿Alguien más? Una última intervención. Pues como siguiendo lo que decía el compañero, pues es que yo creo que las plantas igual, dependiendo del lugar donde nacen, igual es una evolución durante mucho tiempo, ¿no? Como muchos años. Y que ya luego las identificamos como diferentes de la misma familia, de la misma especie, pero van cambiando, ¿no? Digamos los colores, yo creería que es dependiendo de los flavonoides, que es como lo que permite el pigmento de la flor, que eso depende de los metabolitos secundarios, que sería ¿Qué? como Ajá. que sería como lo que usa cada planta para defenderse, o sea, para defenderse o de, digamos, de la competencia que pueda realizar otra planta en el territorio, o de insectos, o de alguna plaga, hongos y demás. Ellos van generando, digamos, esos metabolitos o esa sustancia especial en cada una de esas plantas, que es lo que le permite ser medicinal a todas las plantas, ¿no? O sea, la necesidad de sobrevivencia de ellas, ¿sí? Como de generar, poder sobrevivir más que otras, o en esa competencia que se genera igual en esa diversidad que hablamos. Por eso es tan importante la diversidad y no los monocultivos, porque cuando hay un monocultivo, entonces ellas no generan esas sustancias especiales medicinales, que son las sustancias que realmente nosotros consumimos para la medicina, ¿no? Entonces creo que de ahí basa sus características, dependiendo la necesidad también del ecosistema en donde estén, ¿cierto? Y pues ya van cambiando con el tiempo y se van generando diferentes especies, bueno. Es demás. bastante articulada tu propuesta, pero es muy cierto. Voy para allá. ¿Y tú? Como para avisar también, porque pues hemos visto que las nueces con forma del cerebro son buenas para el cerebro, o así como muchísimas similitudes. Entonces, digamos, el borrachero es una forma muy pacífica, como las hojas un poco dobladas o acostadas, o yo conocí un perro gigante que siempre dormía debajo de los borracheros, como son rojitas o amarillas, pues para avisar que tienen cierto poder, en cambio, como las ranas venenosas que son amarillas, no sé. Va por allá. Entonces, antes de explicar, voy a pasar con la última muestra. No miren, no miren, no miren. ¡Ah! Aquí está. Estas hojas que voy a rotar entre ustedes son hojas de borrachero blanco. Y se van a dar cuenta que hay 3 tipos de borrachero en esta habitación. Mira, mira. Los borracheros son plantas que generalmente han estado asociadas a un concepto que a veces es muy problemático para nosotros, y es el de la modificación genética. Uno piensa que eso es algo de tiempos muy recientes, ¿no? Y siempre lo asociamos con Monsanto, con Bayer. La relación de los seres humanos y de las comunidades con el territorio y con las plantas han hecho que también interactuemos tanto con las plantas, que las usemos tanto, que ellas se adaptan a nuestras necesidades y han empezado a adaptarse también a los usos, a los lugares en donde son sembradas, y las plantas también empiezan a desarrollar variación. Estos 3 tipos de borrachero que ustedes ven acá, los borracheros o las brugmansias, son plantas nativas del territorio americano, son plantas nativas. Lo que hace, por ejemplo, que varíen es esa relación que muchos grupos humanos han desarrollado con las brugmansias a lo largo del tiempo.
Ese borrachero culebro que ustedes ven es un borrachero que es de este tamaño, no crece más allá del metro 20, 25 o 50. Sus flores, por ejemplo, a diferencia del borrachero que ustedes ven que tienen como sus punticas pegadas, unidas, son separadas. Es como si fueran dedos aparte. Son amarillas. En el Valle de Sibundoy, que es donde crece el borrachero culebro, le llaman culebro los indígenas Kamsá e Inga por la forma de sus hojas. Cuando las hojas se secan, se vuelven así como más cerraditas y parecen una culebra. Pero también porque cuentan los mayores, Inga y Kamsá, que cuando la toman, ven culebras. Y es una planta que les permite comunicarse con las deidades, con sus espíritus, y que está asociada a los cuerpos de agua. La modificación, el uso de generación en generación de las plantas de borrachero en algunas comunidades ha hecho que algunas cualidades se busquen que se destaquen en siguientes generaciones de plantas. El color de las hojas, la forma. Hay borracheros que de hecho están adaptados incluso para convivir con virus o con patógenos sin que las destruyan como plantas. Hay borracheros que de hecho tienen las hojas atrofiadas y pensamos que están enfermos, pero en realidad muchos borracheros tienen formas de sus hojas como si estuviesen achicharronadas. Es la forma natural de estas plantas, porque muchas de estas plantas han logrado coexistir con virus o con hongos sin que las destruyan, adaptándose a ellos. Así que la selección natural que se ha hecho de los borracheros en cada comunidad a lo largo del tiempo ha hecho que tengan esta variedad tan impresionante, como por ejemplo cuando hablamos de los tipos de maíz. El maíz no es solamente blanco, es morado, es negro, es verde, es rojo, incluso colores como el azul. Es también esa variabilidad que tienen las plantas en muchas comunidades y territorios lo que hace que también tengan esta diversidad tan grande. Otra planta, y yo creo que por motivos de tiempo, para no extendernos más, de la cual les quiero compartir, es la coca. No, mejor voy con el algodón. Estas son las hojas del algodón. El algodón es una planta que pertenece a la familia de las malváceas, es decir, plantas como la malva, el cacao, ajá. El algodón es tanto nativo del continente americano, pero también del viejo mundo. Hay distintos tipos de algodón. El algodón más conocido o el que más se utiliza es el algodón americano, porque el copo carga mucho más, tiene más fibra. Entonces, las hojas del algodón tienden a crecer de esta manera, y seguramente ustedes han visto el algodón, o bueno, no sé si lo han visto recién sacado de la mota. Pueden darle vuelta por allí. La idea es que todo retorne a la mesa, las hojas se las pueden quedar, pero el algodoncito sí regresa a la mesa. Este es el algodón puro o virgen, casi que sacado del copito de la planta. Si nunca habían visto, por ejemplo, las semillas del algodón, este es el copo del algodón. Hay un proceso por el que el algodón pasa antes de hacerse fibra y antes de hacerse hilo, es el escarminado. ¿Lo conocen? O cuando vamos a escarminar el algodón, es hacer con las manos, básicamente, quitarle la motica, y de repente, en la parte de la mitad, encontramos las semillas. Estas son las semillas del algodón. Están envueltas en un copito. De hecho, estas son duras. Ya. Cada pepita, por así decirlo, entonces, rótenla. Cada pepita es semilla de algodón. Este algodón viene de un pueblo que queda detrás de esta montaña que se llama Ubaque. El valle de Ubaque es una zona templada. El algodón crece en zonas templadas, en tierras calientes. Y nuestro pueblo, como muchos otros pueblos indígenas del territorio, las usábamos y las usamos para hacer tejidos, las mantas en algodón. Pero también el algodón lo solemos utilizar para hacer ofrendas o pagamentos. El algodón casi siempre está asociado a la pureza, al pensamiento, a lo limpio. Generalmente es lo que se utiliza para hacer ofrendas o pagamentos. Por eso es que ustedes ven que en la Sierra Nevada de Santa Marta, a los hombres o a mujeres se les entregan aseguranzas después de haber hecho ofrendas, que son unos hilos de algodón que se ponen en las muñecas.
El algodón se usa para los tejidos, se utiliza también para la vida espiritual, para la ofrenda, para el santuario, pero también es una planta medicinal. Las flores del algodón pueden ser blancas o amarillas dependiendo la variedad, así como hay diferentes tipos de borrachero, hay diferentes tipos de algodón. ¿Alguien sabe cómo le decimos al algodón en lengua muisca? Escarminado, descarminado o escarminado. ¿Alguien sabe cómo se le llama al algodón en lengua muisca? ¿Alguien? Kujisa. Kujisa, ya les dicto cómo se escribe. Kujisa es como se le llama al algodón en lengua muisca. ¿Cómo es? Señora gente, ¿cómo es? Hágale. Kujisa. Kujisa. Algodón se escribe Q, U, Y, Q, U, Y, H, Y, S, A. Kujisa. Kujisa es como se le llama al algodón. Y esto es como la unión de varios poquitos, ¿sí? Sí, esa fue una mota súper Ay, enorme que hice. gigante. No, no. Este algodón viene de una matita que tengo en la casa. ¿Y crece aquí en este clima? El algodón es una planta propia de tierra templada y caliente, pero bajo condiciones climáticas como un invernadero o de mucho calor, es posible que la matica cargue. El borrachero, y esa fue otra cosa que no mencioné, el tejeque, es una planta generalmente de agua, siempre está asociada a lugares húmedos. Los borracheros siempre están asociados a los bosques bajos, donde haya mucha sombra, al lado de quebradas, los encontramos en humedales, son plantas asociadas al agua. Mientras que el algodón es una planta muy asociada al sol, a la luz, necesita mucha luz y calor para sobrevivir, pero mucha agua también. De hecho, por eso existen muchos problemas del cultivo, monocultivo en Colombia con el algodón, porque el algodón absorbe demasiada agua, pero es una planta que necesita mucho sol, mucho calor. Una última planta, y con esto sí cierra. Dime. ¿Qué? En lengua muisca de Bogotá, para decirle a los árboles, cuye, 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 Q-U-Y-E, cuye. De allí viene la palabra cujesa. No, es diferente. Sí. Ay, pero ese es un asunto lingüístico un poco complejo. Pero digamos que hay otra cosa muy importante, y lo mencionaba Yerli, es que los nombres de las plantas, dependiendo del pueblo o la cultura a la que pertenezcan, los nombres de las plantas también dicen sobre sus propiedades o sobre sus usos. En lengua muisca hay varios ejemplos, pero bueno, por motivos de tiempo tal vez no me pueda extender mucho. Pero digamos, la palabra curuba o uchuba, por ejemplo, son muisquismos, son palabras de la lengua muisca que nombran dos plantas nativas del territorio y que de ellas se utiliza principalmente ¿qué? Los frutos. Uva en lengua muisca es como se dice fruto, o semilla, o valla, una vallita. Curuba o uchuba, esa terminación uva, en el nombre en lengua muisca que tienen estas plantas, alude a algo visible o algo muy tangible de la planta misma, que es su fruto. En muchos nombres en lenguas indígenas o de otras lenguas, en cuanto a las plantas, a veces se entiende si se usan las hojas, los frutos, el color que tienen. Esto es algo muy interesante porque también la lengua expresa pensamiento y expresa los usos que también puede llegar a tener una especie. Se codifican, por así decirlo, en esos nombres, ¿vale? Y con esta última, para que también la actividad pues tenga un buen cierre y un provecho, vamos a ver la hoja de la coca. ¿Ustedes ya la han visto? Ay, Sí, señor. ¿han visto la hoja de coca? Sí, señor. Oye, una pregunta. Dime. Antes de que pases del tijiquí, el tijiquí, ¿qué representa? Pues en la... Es que dice que representa muchas cosas. Sí. Pero Y no 2 horas no son hablaste, suficientes. no hablaste de ninguno, o sea, como ninguno especial, no sé, como... ¿Sabes por qué quiero no responder en estos momentos? Me gustaría darle la palabra a la compañera Julie.
Sí. Juli, si quisieras tal vez respondernos al final en un momentito, Juli, o algunos de ustedes. Estas son tinturas alcohólicas. Las tinturas alcohólicas son la planta que se está trabajando en un proceso de macerado primero y de reposo en alcohol. Puede ser de diversos tipos. Las tinturas se manejan de uso externo, generalmente con alcohol, como el alcohol antiséptico o alcoholes un poco más fuertes en sus grados de alcohol, pero también hay alcoholes que pueden consumirse, es decir, el aguardiente, por ejemplo, o el chirrincho. Muchas veces es mezclado con algunas otras plantas dulces como las aromáticas, por ejemplo la hierbabuena, por ejemplo la menta, el cidrón o la limonaria, que generalmente cuando se toman en tintura, es decir, maceradas, dejadas en reposo durante algunos meses y algún tiempo y consumidas, tienen propiedades benéficas para el sistema digestivo, las plantas dulces o las plantas aromáticas. Estas tinturas que ustedes ven acá son tinturas de tabaco, de borrachero y de coca. Las elaboré hace ya 4 meses con los estudiantes de la maestría en salud pública de la Universidad del Bosque. Hicimos una práctica de medicina tradicional gracias a un amigo que es profesor allí. Trabajamos con médicos, con pediatras, con doctores en hablar de esas otras formas de hacer medicina, de conocer sobre las propiedades de las plantas. Y en este caso quería mostrarles hoy el resultado precisamente de este trabajo. Estas 3 plantas tienen usos en esta preparación de forma externa. Esto es alcohol, en este caso antiséptico, en el que las plantas fueron primero maceradas y después puestas en reposo, y después de unos meses básicamente está aquí el alma, por así decirlo, de la planta, la sustancia mucho más pura. El uso de estas tinturas es de uso externo. Tanto el borrachero como el tabaco, consumidas en esta forma, tienen unos efectos fuertes sobre el organismo. Encima de eso, al no ser este alcohol bebible, solamente van a tener un uso externo. Tanto la coca como el borrachero y el tabaco para desinflamar, aliviar dolores, y en el caso, por ejemplo, del borrachero y del tabaco, para desinfectar. Generalmente la coca en esta preparación, en tintura alcohólica, es más para aliviar dolores leves y también cosas relacionadas con la menstruación o con cólicos. Entonces, por agradecimiento también a que tú estuvieras acá, me gustaría regalarte, obsequiarte esta medicina de tabaco, de borrachero, perdón. Acá hay 2 tipos de borrachero. Hay borrachero blanco y hay borrachero anaranjado. Todo se trató por un proceso de maceración. Estas 2 medicinas que hay acá, obviamente no alcanzan para todos. Así que una forma un poco democrática en donde intentaré que estas medicinas lleguen a las manos, pero también al buen uso, al respeto y a la dignidad que merecen. Son a 2 personas que me puedan decir los nombres de las plantas que abordamos hoy en Lengua Muisca, sin equivocarse, de una sola vez. Son 3 sin equivocarte. Sin soplar. Va Laura primero, El algodón es Kuhusha, la coca Kuhusha, ¿cuál era la borrachera? Tehuic. Bien, muy bien. Yo a ti te entrego la hoja de coca. Todas estas preparaciones en tintura son de uso externo, para aliviar dolores, inflamaciones y en el caso del borrachero y del tabaco, para desinfectar. Queda una última que es la de tabaco. ¿Quién desea participar? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar? No sé qué hago, aconséjenme. ¿Qué hago? Ayúdenme. Es que hay 3 personas con la mano arriba. Ah. Sí, para que lo O sea, que quieran. realmente lo necesito. Me parece ¿Para qué lo van a importante. usar cada uno? ¿Sabes para qué usarla? ¿Tienes para qué usarla? Tabaco. No, bueno, yo lo doy porque no me la puedo llevar después igual. ¿Y tú?
eso va a ser decisión de las compañeras. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en este caso no tuviste que repetir los 3 nombres en lengüística. Ganaste porque los motivos son muy fuertes. Para uso externo. Todas son hechas en alcohol antiséptico de uso externo. No se pueden tomar. Y las que se pueden tomar generalmente son plantas dulces o que no tengan propiedades tan fuertes en el organismo, al menos como el tabaco y el borrachero. El tabaco podría tomarse como un tónico digestivo, pero con un alcohol como el chirrinchi o el aguardiente. La coca, por eso. Como coca se podría, pero en aguardiente o en chirrinchi. No tendría efectos negativos en el organismo tomado, pero el tabaco y el borrachero sí. Qué pena. Cuando uno va subiendo hacia el Cerro Monserrate le ofrecen a uno aguardientes como con sidrón, hierbabuena, manzanilla. Eso es para... o es simplemente un... Nosotros hacemos un chirrincho con esas, todas esas chirrinchos que hagan. Yo hago chirrincho a veces, pero cuando consigo el chirrincho. Un chirrincho bueno. Sí, porque es que hay Y uno unas le cosas. pone las plantas dulces sobre todo, pues digamos el tema de mujer, si uno le pone toronjil, uno le pone romero, le puedes poner amarilla, frailejón, bueno, diferentes, o plantas calientes para las mujeres cuando estábamos en luna. Entonces uno se toma un chirrinchito de esos durante la menstruación y ayuda mucho a calentar el útero si tú le pones esas plantitas. Digamos en lo tradicional uno busca no busca la borrachera, sino uno busca la embriaguez. En las comunidades se busca la embriaguez para hacer consulta espiritual también. Por eso usamos chirrinchos con plantas, pero con el cuidado que es la embriaguez para tú como que salir un poquito del estado en el que estás para poder consultar espiritualmente. Pero si se pasa la borrachera, eso ya no nada tiene que ver con lo espiritual, sino ya no. Pues se puede usar para emborracharse, para consulta espiritual. Esos también son muy buenos para calentar el cuerpo. Sí, son muy buenos. Y no tienen una por ahí. ¿Y tú Oye, yo tenías? tengo una pregunta, pues no sé, para los dos. Es que siempre he estado confundida entre cuáles son las plantas frías y las plantas calientes. Porque es que una vez la abuela Agustina, ella dijo que la manzanilla era fría y yo ya me perdí. O sea, yo ya estaba como así, o sea, no es la misma definición de amargas y dulces que uno puede confundirlo, pero no sé cómo diferenciar entre frías y calientes. Sí, o sea, es como... Hay varias manzanitas. Está la matricaria y está la manzanilla, la que es de hoja mucho más delgada. Pues esto está para un 2.0, pero muy rápidamente. Para mí la manzanilla es una planta caliente. No solo porque es aromática, de hecho desde lo que yo he aprendido, donde también puedo encontrar cómo mi conocimiento diverge un poco al de otros u otras, pero en mi experiencia la manzanilla es una planta caliente. 1, porque es aromática, 2, porque es dulce también, y 3, porque generalmente cuando la tomo el efecto que tengo en el cuerpo generalmente es una subida de temperatura. Y pasa cuando ustedes hacen, por ejemplo, una aromática, no esas de bolsita, que desaconsejo el uso de las de bolsita. Vayan a la plaza, carajo, vayan y compren la propia matica. Cuando tomas aromáticas de plantas dulces, su merced, cuídate mucho. Gracias por haber venido. Chao, Chené. Está más dormido. Pero bueno, entonces, en síntesis y para cerrar, básicamente por estos motivos y especialmente porque cuando la consumo siento en el organismo ese subido de energía, de temperatura, es una planta que siempre he asociado con lo caliente. Hay varios tipos de plantas, las dulces, las amargas, las saladas. Hay plantas que no se distinguen solamente por el sabor, sino hay plantas que no tienen un sabor definido y empiezan otros criterios también a definir las propiedades de las plantas. Eso así como muy general. Yo lo que pasa es que ella también es de otro pueblo. Claro. Entonces tú vas a encontrar en todos los 112 pueblos que hay en Colombia, todos tienen unas descripciones también diferentes. Porque es que depende también dónde esté la planta, en qué territorio está y el cuerpo que lo use, ¿sí? De lo que dice. Y es porque
digamos, en el trabajo que yo hago, lo refiero más es lo que hace en tu cuerpo. ¿Qué hace esa planta en tu cuerpo? ¿Sí? Entonces digamos que ya yo creo que se va más hacia la mantecaria, como que es la fría, y la manzanilla, la dulce, que es la calientita, ¿sí? Pero pues eso depende, ¿sí? Eso depende. Lo que haga en el cuerpo, digamos, plantas calientes aquí. Yo lo que trabajo con plantas calientes son las que me refiero con las que puedo sacar frío, ¿sí? Las que me contrarrestan ese frío. Pero por ejemplo, yo uso el frailejón también para sacar frío. O yo voy al páramo y meto a los niños en el agua para sacarles el frío con frío. Entonces es que depende, digamos, también de los tratamientos y la visión que tenga como la persona. Lo mismo del tema de que macho y hembra, para mí eso es una construcción muy humana, ¿sí? Para mí el macho y hembra, eso lo puso fue el humano. Son plantas que tienen unas características diferentes, pero pues eso de, sí, como que bueno. Pero pues es que depende mucho de la visión de las abuelas. Igual. Todo el tipo de tierra en donde hayan crecido, ¿cierto? Exactamente. Y tal vez la aromática del lugar, como los tuareg que toman té hirviendo para enfriarse. Pues tal vez si es de tierra caliente la manzanilla te enfriaría, en cambio acá pues Sí, depende del calienta. territorio, eso depende mucho. También el cuerpo en el territorio. El Ajá, cuerpo. la relación que les decía en un principio. Igual, como les digo, queda la posibilidad de que, por ejemplo, se dé un segundo espacio, tal vez acá, o igual en algún momento se pueda gestionar. Por ejemplo, ya ustedes conocen también cómo las compañeras muiscas de Bosa desarrollan unos procesos de medicina tradicional y de partería. A mí casi no me gusta hacerme publicidad para mí mismo, entonces, bueno, igual también si en algún momento desean conocer un poco más al respecto, yo les agradezco mucho por haber venido, por su tiempo también, discúlpenos por haber acabado e iniciado un poco tarde. Espero que estés bien, espero que todos estos conocimientos que han adquirido los guarden, los cuiden, los dignifiquen y los transmitan de la mejor forma, y que también si ustedes pueden replicar estos saberes en otros territorios o en otros lugares, puedan hacerlo siempre desde ese cuidado y desde esa responsabilidad. Muchas gracias, Misi Xoskua, yo los abrazo en lengua muisca, y nada, conserven sus dibujos y siempre pónganse precisamente en relación con el territorio y echen memoria con sus propias familias. Seguramente podrán encontrar mucho. Muchas gracias. Gracias.